Análisis de los temas de coyuntura y lo hacemos con apoyo de Luis Fonserrada, economista y analista, quien está frente a la cámara del Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Luis, gusto en saludarte. Mañana en la noche en Mérida es el tercer y último debate presidencial donde el tema principal es economía y desarrollo. Te pregunto, ¿cuáles deben ser las propuestas de los candidatos pensando en las políticas públicas que se requieren para cambiar a México? ¿Cómo no, Víctor? Mira, yo diría que los retos más serios que tenemos en el país son el empleo. Tenemos un número muy importante de gente que, si sumamos a los desempleados con los disponibles para trabajar, que no están buscando empleo porque no han encontrado, y a los subempleados, tenemos alrededor de 11 millones de personas. Este es un reto muy serio. Esto ha llevado además a una presión fuerte en la reducción de los salarios y hemos perdido salarios de más de 3 salarios, puestos de trabajo de más de 3 salarios mínimos y se están dando por abajo de 3 salarios mínimos. La generación de empleo es tal vez el más importante de los retos a los que se enfrentará la siguiente administración. Además es la única manera de poder bajar la pobreza de manera importante, permanente y sin duda reducir la desigualdad que existe en nuestro país. Y entonces la pregunta es cómo generar empleo. Y la única manera de generar empleo es inversión. Entonces yo esperaría que los 3 candidatos comenten claramente, señalen claramente cuáles serían las medidas más propicias para inducir la inversión. Sin duda esto va a incluir la inversión pública, Víctor. Es que, como sabemos, este sexenio ha sido el más bajo que hemos visto en inversión pública. La inversión pública con proporción del PIB es probablemente la más baja de los últimos 70 años y esa es una parte muy grave. Y el reto adicional que tienen, pues quien quede, va a ser el espacio fiscal que existe en nuestro país. Si entendemos espacio fiscal por la posibilidad de gastar más que el gobierno anterior para poder hacer cambios, la verdad es que el espacio fiscal que existía antes de iniciar este sexenio se acabó por el endeudamiento tan alto de alrededor de 5 millones de millones, esto es 5 billones de pesos en que incurrió esta administración, y por lo tanto ya no hay cancha para endeudarse. Entonces, ¿de dónde saldrán nuevos recursos? Y este va a ser un reto importante económico, porque habrá que hacer una reingeniería del gasto, habrá que ver qué se plantea, y en todo caso, de manera muy importante, replantear una nueva reforma fiscal que propicie la inversión, en donde no se vuelva a cubrir a los mismos que siempre pagan. O sea, solo un incremento de la tasa no va a resolverlo y por lo tanto se requiere de una reingeniería fiscal importante. Y luego tienes el tema del petróleo. ¿El petróleo podría dar recursos adicionales? Sí, probablemente en un par de años, no antes. Pero uno de los candidatos está planteando que va a detener y revisar todo este proceso. Entonces, aún esa fuente de recursos, en el caso de este candidato que va en la punta, pues no parece traer recursos adicionales. De esa manera, sí, el reto económico pues es serio, ya no existe ese espacio fiscal que se tuvo ahora y que tuvo también el presidente Calderón, y hay que hacer, yo diría, un trabajo quirúrgico para quitar programas, mejorar otros y reducir de manera absoluta la corrupción que hemos tenido. Y para esto se requiere, vamos a ver qué proponen, pero yo diría que se requiere una gran digitalización de todos los programas del gobierno para controlar, para asegurar que los recursos lleguen a donde deben ir. Tenemos un tema de inflación que no acaba de resolverse. Este movimiento del tipo de cambio no va a permitir que los precios bajen a la velocidad que quisiéramos. Así que hay otros retos adicionales, todos económicos. Sí. El punto sobre qué dirán alrededor de la autonomía del Banco de México es fundamental. Pero además de los otros reguladores, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Comisión de Competencia, es un campo amplio, delicado, y sí, el objetivo es lograr desarrollo en todo el país
y sin duda, en particular en los estados en los que se nos ha retrasado el ingreso y donde tenemos porcentajes más altos de pobreza y desigualdad. Va a ser un debate importante, interesante, y esperemos que no haya pleitos y que más bien escuchemos propuestas. Así es. Esto es lo que deberíamos esperar, Víctor. Así es, propuestas. Luis, dirías que ante pues, la posibilidad de un cambio de régimen de gobierno derivado de la elección presidencial, el tema de mantener, y no solo mantener, sino fortalecer la estabilidad económica del país debe ser una prioridad. Absolutamente, absolutamente. El año pasado, Víctor, por el endeudamiento tan alto que tuvimos, por que no hubo una inversión pública en infraestructura que creara empleos y que diera crecimiento, Entonces me quedo con esta. La inflación de la canasta básica, por ejemplo, llegó a 9.8%, es decir, casi 10%. ¿Y qué quiere decir una inflación de 10% en la canasta básica? Pues quiere decir que prácticamente le quitaste a la gente el 10% de su cheque, de su ingreso. Es como haber eliminado el 10% de tu ingreso. Y eso tiene que ver precisamente con esto que dices, la estabilidad macroeconómica. Si perdemos la estabilidad macroeconómica por más deuda, por menores ingresos, por una corrupción no controlada, por programas caprichosos y ocurrencias, podemos tener de nuevo un impacto en el tipo de cambio, de nuevo problemas en la balanza de pagos, como ya los vimos en el 14 y en el 15, y por supuesto inflación. Esto es perder la estabilidad macroeconómica. Este es el gran reto también, mantener la estabilidad macroeconómica dentro de este espacio fiscal que, como decíamos, no es muy amplio. Luis, frente a esto que comentas, política fiscal responsable, equilibrio entre gastos e ingresos, reducción de la deuda, ¿eso se vería de alguna manera robustecido si se crea un Consejo Fiscal independiente que hasta ahora no está entre las propuestas de los candidatos, ¿no? Efectivamente, y fíjate que a la propuesta que hemos hecho tanto sobre la creación de un Consejo Fiscal independiente que vea y pueda señalar los errores en la política fiscal y en la política monetaria, dos de los candidatos nos han dicho que no creen que sea una medida necesaria. Tanto Andrés Manuel como José Antonio Meade no han visto con buenos ojos esta propuesta de un Consejo Fiscal Independiente. Ricardo Anaya le parece positivo, pero efectivamente no está como una iniciativa en el Congreso y en todo caso tendría que ser aprobado por el nuevo Congreso, y el nuevo Congreso, pues vamos a ver cuál es su constitución, pero yo creo que es una iniciativa fundamental. De eso va a depender que podamos cuidar el poder adquisitivo de la gente. De eso va a depender que no se nos deteriore la capacidad de compra de la gente y que los salarios no se hagan más pequeños. Así que sí, indudablemente creo que eso ayudaría enormemente y espero que lo podamos seguir empujando y que lo podamos lograr, Víctor. Lo estaremos analizando, Luis, más adelante, si nos lo permites. Por lo pronto te agradezco mucho estos comentarios. Con mucho gusto, gracias a ti. Saludos. En abril pasado, la producción industrial del país reportó una disminución